Hoy en mecánicaautomotriz.tv, conceptos básicos del sistema de control electrónico de motor e inyección de combustible. Durante los próximos capítulos de mecánicaautomotriz.tv vamos a estudiar el sistema de control electrónico de motor e inyección de combustible de un Volkswagen Golf con motor 1.8 turbocargado de cuarta generación. Para ello vamos a requerir la utilización del manual de servicio llamado ElsaWin, que es un software que ustedes pueden adquirir a través de internet y se instala en una computadora. Adicionalmente, vamos a requerir la herramienta de diagnóstico, la interfaz de diagnóstico llamada VAG, que es básicamente un cable que se conecta en uno de sus extremos al conector llamado OBD2, que en este vehículo está situado debajo de la consola central. El otro extremo de la interfaz se conecta a través de un puerto USB a la computadora. Instalamos un software y tenemos listo nuestro escáner o herramienta de diagnóstico. Adicionalmente requerimos la utilización de un multímetro con funciones básicas de voltaje, amperaje, resistencia y frecuencia. El resto son herramientas convencionales como destornilladores, llaves fijas, etc. Antes de iniciar a profundidad el tema, vamos a repasar algunos conceptos básicos de electricidad y electrónica. El primero de ellos es el de corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que el movimiento o el flujo de electrones en un circuito cerrado a través de un medio conductor. Dicho medio conductor en el vehículo es básicamente los cables, que son elementos de cobre revestidos de un material aislante. En la figura o en la animación se observa que la fuente de energía, en el caso del vehículo, es la batería. En los próximos días vamos a tener un capítulo especial dedicado exclusivamente al tema de las baterías y del sistema de carga. La corriente eléctrica fluye del polo negativo al polo positivo. Esto es un contrario a la creencia de que el flujo es de positivo a negativo. Sin embargo, para efectos de interpretación de los diagramas eléctricos vamos a tomar la teoría convencional que indica que el flujo es del polo positivo al polo negativo. Esta sería la forma más simple de un circuito eléctrico, pero vamos a ir agregando más componentes. Si a nuestro circuito le agregamos un interruptor, vamos a poder detener o permitir el flujo de electrones. Es decir, si el interruptor está abierto, podemos decir que el circuito está abierto. Y si el interruptor está cerrado, el circuito estará cerrado, permitiendo el flujo de corriente. Ahora vamos a agregar un elemento que aproveche dicho flujo de corriente. Lo vamos a denominar carga. La carga es básicamente cualquier elemento que genera un trabajo. Puede ser una bombilla, un motor eléctrico, un radio, en fin, cualquier componente que genere un trabajo. Ahora, a fin de evitar que la carga se dañe en caso de presentarse una sobrecarga en el sistema o un corto eléctrico, vamos a colocar un elemento de protección. Dicho componente es lo que denominamos un fusible. En este punto tenemos los componentes básicos de cualquier circuito eléctrico. Y esto es lo que básicamente vamos a encontrar en el sistema de control electrónico de motor e inyección de combustible. Finalmente son muchos circuitos eléctricos interconectados entre sí. Vamos a poner en práctica estos conceptos a través de la interpretación de diagramas eléctricos. Lo primero que hacemos es abrir el programa que contiene los manuales de servicio y diagramas eléctricos de Volkswagen.
damos doble clic en el icono ElsaWin, digitamos nuestro usuario y nuestro password, los cuales hemos predeterminado en el momento de instalar el programa, aceptamos las políticas y se despliega un menú gráfico que contiene diferentes opciones. Por ahora nos vamos a centrar en los diagramas eléctricos. El manual está en inglés, pero realmente es muy sencillo de entender. Damos clic en este icono amarillo y se despliega un cuadro de identificación del vehículo. La información que debemos cargar la podemos conseguir en el manual del propietario, tal como se aprecia en la imagen, o en una plaqueta que está ubicada dentro del compartimiento del motor, muy cerca del amortiguador del lado izquierdo. Para nuestro caso seleccionamos en marca Volkswagen, en año modelo 2001, Sales Model vamos a seleccionar 1J1 que corresponde a un Golf. En Engine o en motor vamos a seleccionar AGU que corresponde a un sistema de inyección multipunto Bosch. En Gearbox vamos a seleccionar ENJ, toda esta información de acuerdo a lo que nos indica el manual del propietario. Damos clic en More y finalmente vamos a escoger la última opción, 1J16N4, que corresponde a un Volkswagen Golf GTI turbocargado. Damos clic en OK y se despliegan todos los menús o todas las páginas del manual de servicio. Vamos a iniciar con un circuito sencillo antes de ir a los componentes del sistema de control electrónico. Damos clic en equipamiento básico y abrimos la página 2 del manual. A simple vista los diagramas parecen algo complejo de entender, pero en realidad no lo son. En la parte derecha encontramos las convenciones que nos van a permitir interpretar con facilidad lo mostrado en la parte izquierda. Como vimos anteriormente en este capítulo, los componentes de un circuito eléctrico incluyen una fuente de energía, que en el caso del vehículo es la batería. La identificamos en el lado derecho, aquí aparece con la letra A, damos clic y se muestra la ubicación en el lado izquierdo del diagrama. Recuerden, el circuito inicia en la batería y termina en la batería. Por esta razón, debo identificar el polo positivo y el negativo, los cuales están plenamente identificados en el diagrama. Esto es lo primero que debo realizar al interpretar un diagrama eléctrico. Debo ubicar la fuente de energía. Vamos a utilizar la teoría convencional que indica que el flujo de corriente va del polo positivo al negativo. Como pueden ver en el diagrama, la corriente sale por el borde positivo y es transportada por un cable conductor. El grosor o diámetro de dicho cable conductor se denomina calibre. Para este caso salen dos cables, uno calibre 35 que es el más grueso y otro calibre 16 que es más delgado. En el sistema europeo, entre mayor es el número, más grueso es el cable. Tomamos el camino de la derecha. El color del cable está definido con una convención de dos letras. Para este caso, RO, que significa rojo. En la parte inferior, como pueden apreciar, están todas las convenciones de los colores. La corriente que es transportada por este cable calibre 16 de color rojo llega a un componente denominado caja de fusibles, que está ubicada en la parte superior de la batería y contiene unos fusibles grandes o maxifusibles que se encargan de dar protección a todo el sistema eléctrico y electrónico en caso de presentarse un corto o una sobrecarga en el sistema. La función de estos maxifusibles básicamente es la de abrir el circuito, evitando que el flujo de corriente siga circulando. El tamaño depende del amperaje o intensidad de corriente que manejan. Más adelante vamos a entender este concepto de amperaje y de voltaje. Para
el caso del fusible S176 vemos que tiene una capacidad de protección de hasta 110 amperios. Una corriente superior a este valor lo que básicamente haría es que quemaría el fusible abriendo el circuito e impidiendo el flujo de corriente, con lo cual las luces y otros componentes no funcionarían. Salimos de la caja de fusibles a través de un cable rojo calibre 16, llegando a un componente denominado caja de relevadores. Igual, en el próximo capítulo vamos a entender el concepto de lo que es un relevador. Dicha caja de relevadores está ubicada en el habitáculo del vehículo, debajo del volante o timón de la dirección. Para llegar a este componente debemos retirar la cubierta que se muestra en la figura. Salimos de la caja de relevadores continuando con un cable calibre 16 de color rojo hasta un empalme que reparte la corriente a través de 4 caminos diferentes. Vamos a tomar el tercero por medio de un cable calibre 1.5 de color rojo hasta una cajilla con el número identificada con el número 144. Estas cajillas en los diagramas lo que me permiten básicamente es conectar un diagrama o una página con otra página, tal como vamos a ver. Damos clic en el número 144 y vemos que somos dirigidos a otra página. Si vamos a la parte inferior, observamos el número 144. Continuamos por el cable rojo calibre 1.5 hasta un nuevo componente, E1 o interruptor de las luces, que es el dispositivo que le va a permitir al conductor encender las luces cuando éste lo desee. Cuando el conductor gira la perilla, el circuito se cierra, permitiendo el paso de corriente hacia los faros. Salimos del interruptor por un cable de calibre 0.5 de color gris café. Damos clic en la caja 45 que nos lleva a otra página. Continuamos por un cable gris café hacia el fusible 23 de 5 amperios ubicado en una caja de fusibles que está ubicada en el interior del vehículo junto a la puerta delantera, tal como se puede observar en la figura. Salimos por un cable gris café hasta la caja 84 que nos lleva a otro diagrama para llegar directamente hasta el bombillo de la farola. Este bombillo es llamado en el diagrama M1 o bombillo de la farola del lado izquierdo. En este punto el bombillo no encendería, dado que es necesario cerrar el circuito hasta el borde negativo de la batería. Podríamos decir que hasta aquí hemos venido por el lado positivo. Ahora vamos a cerrar el circuito por el lado negativo o circuito de masa. Salimos por un cable color café calibre 1.5 hasta la línea que representa el chasis del vehículo. El chasis del vehículo actúa como un gran conductor de la corriente. Vamos a regresar al primer diagrama donde cerraremos el circuito. Del chasis del vehículo, la corriente finalmente es transportada a través de dos conexiones con tornillo. La corriente se dirige a través de un cable negro calibre 35 hacia el borde negativo de la batería. Al cerrar el circuito, los bombillos de los faros del vehículo finalmente encienden.